Título a este mensaje: ¿qué harás con tu oro? Y la intención de ese título es llamar un poquito, ¿verdad? Valga la redundancia, tu atención, para que cada uno de nosotros pueda afirmarse en ciertos principios que vemos aquí en la palabra, porque vemos nosotros que en esta parte de la escritura se menciona la historia muy conocida por muchos de nosotros de un momento en el pueblo de Israel en el que el Señor se muestra a la vida del pueblo, al pueblo, en un tiempo de flaqueza, en un tiempo de debilidad. El Señor se muestra a ellos en un tiempo en el que ellos en su fe estaban claudicando. Y yo creo que todos nosotros, como hijos de Dios, todos aquellos que hemos entregado nuestra vida al Señor, que nos hemos dado a Él, que le hemos dicho, tú eres mi Señor y tú gobiernas en mi vida, de alguna manera, ¿verdad? Sabemos que siempre hay situaciones que pues acaban tentando nuestro corazón, acaban tentando nuestra vida y accedemos a ciertas cosas. Sin embargo, vemos la hermosa gracia del Señor viniendo siempre sobre el pueblo para poder mostrarse. En ocasiones el Señor de forma severa, porque pues a veces necesitamos saber la rigurosidad o lo fuerte de ciertos asuntos en los que nosotros no debemos estar inmiscuidos. Y a veces el Señor viene de otras formas, ¿verdad? Pero Él como papá sabe el momento para poder hablarnos y cómo debe de hablarnos. Todos los que son papás saben que a los hijos no siempre se les habla, ay, sí, hijo, ven, yo te apapacho. Hay momentos para eso, para apapachar a los hijos. Pero hay momentos para sacar la varita también. Hay momentos para hablarles fuerte. ¿Por qué? Porque quieres que sepan que la consecuencia de lo que están haciendo es algo que no es menor, que puede causar estragos sobre su vida. Entonces, rápidamente vamos a leer, por favor, en este capítulo 3 del 1 al 22, que está un poquito extenso. Aquí algunos de ustedes en la traducción de su Biblia tienen como llamamiento de Moisés. Y seguramente ustedes se acordarán que hubo un momento en el que Moisés, que no estaba buscando a Dios, Dios se le presenta y lo llama. Y cuando lo llama, porque él andaba por ahí, ¿verdad? Después de que había matado a un egipcio y se había ido de su tierra, se había ido de Egipto, entonces empieza a hacer vida en otro lugar y el Señor se le presenta. En ese momento lo llama y vemos nosotros cómo cuando Dios se le presenta a Moisés, él se cubre su rostro, porque dice la escritura que él tuvo, en el versículo 6 de este capítulo dice que Moisés tuvo miedo de mirar a Dios. Y en ese momento el Señor en el versículo 7 le dice, he visto muy bien la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor por causa de sus explotadores. He sabido de sus angustias y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de esa tierra hacia una tierra buena y amplia, una tierra que fluye leche y miel, donde habitan los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, givitas, jebuseos. El clamor de los hijos de Israel ha llegado a mi presencia y he visto además la opresión con que los egipcios los oprimen. Por tanto, ven ahora que voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo y a los hijos de Israel. Pero Moisés respondió a Dios, ¿y quién soy yo para ir ante faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Y Dios le respondió, ve, pues yo estaré contigo. Y esto te servirá por señal de que yo te he enviado. Cuando tú hayas sacado de Egipto al pueblo, ustedes servirán a Dios sobre este monte. Y entonces vemos que comienza a darle una descripción en los siguientes versículos de quién era él, porque él
pues en ese momento dice, bueno, y cuando yo me presente con el pueblo, ¿quién les voy a decir que me está enviando? Y él le dice, yo soy, te está enviando. Así les dirás. Como diciendo el Señor, el que es, el que ha existido, el que existirá, soy yo, el único Dios. Así es que lo envía a que pueda sacar al pueblo de Egipto. Y ustedes conocen la historia de cómo es que el Señor hace unas proezas terribles, ¿verdad? Para poder abrir los ojos tanto del pueblo como de los egipcios. Del pueblo para que entendieran que era Dios, y de los egipcios para que comprendieran que ellos estaban haciendo mal al esclavizar a su pueblo. Más adelante en el versículo 19 de este mismo capítulo dice, yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir. Si me ponen por favor versículo 9, seguimos en el capítulo 3, versículo 19, discúlpenme, 19. Dice, yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir, sino a la fuerza. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas las maravillas que allí haré. Y entonces él los dejará ir. Y yo haré que los egipcios vean a este pueblo con ojos bondadosos, para que cuando ustedes salgan, no se vayan con las manos vacías. Repite conmigo, manos vacías. Dice, al contrario, cada mujer le pedirá a su vecina egipcia y a quien viva con ellas alhajas de plata y de oro y vestidos con los cuales vestirán ustedes a sus hijos y a sus hijas. Así despojarán a los egipcios. Este pasaje me llamó la atención hace 2 semanas que lo estaba yo leyendo. Yo dije, ¿por qué es que Dios les entregó oro y joyas al pueblo antes de salir? Y es que yo creo que la mayoría de los comentaristas bíblicos coincide en que lo que el Señor estaba haciendo en ese momento era como darles una especie de compensación, por así decirlo. No es que ellos lo necesitaran, pero era Dios mostrando su bondad en que por tantos años ellos habían estado esclavos, habían sufrido, había dolor en medio de ellos, y era como una forma de decir, ahora ustedes van a salir enriquecidos. Fueron pobres, pero van a salir enriquecidos. De hecho, el tono de este pasaje es que casi como el pueblo, y de hecho vamos a leer un poquito más adelante, el pueblo egipcio prácticamente lo vio como una forma de decirle a los israelitas, sí, ya váyanse. O sea, lo que quieras, pero ya váyanse. Porque lo que les sucedió no fue cualquier cosa. O sea, ellos estaban muriendo de muchas maneras, estaban sufriendo los estragos en medio de su ciudad. Y para eso te voy a pedir que vayas a Éxodo 11. En Éxodo 11, capítulo 1 al 4, que vamos a leer esos pasajes, solo estoy dando el contexto, ¿está bien? Dice aquí, el Señor dijo a Moisés, todavía voy a traer una plaga sobre el faraón y sobre Egipto. ¿Te acuerdas que hubieron varias plagas, sí? Desde las ranas y otro tipo de cosas, ¿verdad? El agua se convirtió en sangre y muchas otras. Y entonces dice, todavía voy a traer una plaga sobre el faraón y sobre Egipto. Después de eso, él los dejará ir de aquí. Y esa expulsión será definitiva. Ve ahora y habla con el pueblo para que todos, hombres y mujeres, les pidan a sus vecinos y vecinas alhajas de oro y plata. Ahí ya estaba mandándolo a que ejecutara esa instrucción de parte del Señor. Y en el versículo 3 dice, y el Señor hizo que los egipcios vieran al pueblo con buenos ojos. Moisés también era tenido en alta estima en la tierra de Egipto, tanto a los ojos de los siervos de Faraón como a los ojos del pueblo. Así que Moisés dijo, así ha dicho el Señor, a la medianoche pasaré
a través de todo Egipto. Conocemos cómo concluye el asunto de las plagas. La última plaga es: todos los primogénitos de los egipcios murieron, y fue el momento en el que Faraón entendió, después de ver la muerte de su propia familia, él entendió que necesitaba soltar al pueblo. Era algo que el Señor había estado buscando. Sin embargo, Dios sabía que no iba a ser fácil, pero era algo en lo que el pueblo estaba siendo probado. Tú y yo constantemente estamos en medio de diferentes decisiones: o seguir la instrucción de Dios, o ver las circunstancias. O escucho lo que el Señor me está diciendo y emprendo un proyecto que viene de parte del Señor, aunque las circunstancias no se presta, o veo si se están dando las condiciones para que yo lo haga o no. La mayoría de nosotros decide hacer cosas cuando las condiciones son las adecuadas. Pero el Señor aquí estaba mostrándose a sí mismo y mostrándoles al pueblo, ¿verdad? Él estaba mostrándose a ellos, tratando de dar a entender: no siempre las cosas serán óptimas para que tú puedas hacer mi voluntad, pero escúchame y obedéceme. Ese es un asunto de fe y tenemos que aprender a avanzar. Cuando se trata de provisión, cuando se trata de familia, cuando se trata de perdón, cuando se trata de un problema familiar, cuando se trata de alguna condición en la que estamos viviendo, y las condiciones no son fáciles, de hecho las tenemos en oposición, escuchar a Dios es fundamental en esos momentos. Pero nuestra carne nos va a decir: ay, no, espera, todavía no, esto no se va a poder. ¿Sí ves? Esto está en contra, esto está en contra, esto está en contra, esto está en contra. Y entonces la carne estará queriendo decirle a tu espíritu lo que debe de sentir. Sin embargo, cuando tú has oído la palabra del Señor, la palabra de Dios estará sonando en tu espíritu, y ella es la que deberá determinar las decisiones que tú tomas. Entonces, leemos el último segmento que vamos a leer el día de hoy para continuar con esto. Éxodo 32. En Éxodo 32, capítulo 1, dice lo siguiente: al ver el pueblo que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a ver a Aarón y le dijeron: anda, haznos unos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle sucedido. Aarón les dijo: aparten los zarcillos de oro de sus mujeres, sus hijos y sus hijas que llevan en las orejas, y tráiganmelos. Todo el pueblo apartó, o sea, los aretes, los zarcillos de oro que llevaban en las orejas, y se los llevaron a Aarón. Este los recibió en sus manos y con un buril le dio forma hasta hacer de ellos un becerro de oro fundido. Y ellos dijeron entonces: Israel, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Hágale conmigo así. No, que suene, porque el mío sonó. Oiga, yo digo: ¿qué onda? Acababan de sacarlos con semejantes proezas, y el pueblo no tardó más que así, poquitito, para comenzar a desviar su corazón. Ahora, para todo aquel que pensó: así se pasa, no sé qué onda, yo quiero decirte: no estamos tan lejos de ellos. La realidad es que nuestro corazón así se distrae. Nuestra mente así es absorta por el mundo. Nuestros deseos así nos arrastran. En una ocasión, como que estaban tratando de hacer ver el tema delante de Jesús, como diciendo: oigan, el diablo tiene la culpa de todo esto, ¿verdad? Y el Señor de pronto mete un principio y hace ver: ustedes son arrastrados por sus propios deseos.
Porque es muy fácil decir, hay un faraón que me obliga y me forza a hacer lo malo, cuando estás en un Egipto, cuando no conoces a Cristo, cuando no hay salvación en tu vida, cuando Dios no aparece en tus planes. Es muy fácil decirlo. Pero cuando tú ya saliste de esa esclavitud, has conocido a Jesucristo, ahora eres libre para hacer la voluntad de Dios, porque esa es la verdadera libertad. La libertad no es como el mundo la pinta. El mundo dice, libertad es, haz lo que quieras. Eso es libertad para el mundo. Pero la libertad en Dios es la verdadera libertad. Y la libertad en Dios es, ahora ya puedes hacer la voluntad de Dios. Ya no hay nada que te lo impida. He vencido al pecado, he vencido al mundo. No puedes tú ser esclavo de ninguna persona. Ahora tú eres libre en mí. Eso es lo que el Señor nos enseña. Entonces, cuando nosotros ya conocemos al Señor, necesitamos cambiar la manera de pensar. Por eso la Escritura nos dice, renueven su forma de pensar, no se adapten a este siglo, porque lo que está diciendo es, todo mundo piensa de esta forma. No, es que yo soy arrastrado es que yo sigo siendo esclavo de tal, y nos seguimos viendo de esa manera, pero el Señor nos ha llevado a una libertad. Y entonces dice aquí, ¿cuál me quedé? 5. Cuando Aarón vio esto, levantó un altar delante del becerro y proclamó. ¿Quién era Aarón? Y él era el que se quedó a cargo. O sea, él era el segundo, porque Moisés, ¿dónde estaba? En el monte. Ahora, ve el contexto de esto. Estaba el pueblo de Israel en la parte baja, Moisés estaba en el monte, ellos sabían que Moisés estaba en el monte. Lo que estaba sucediendo ahí era una manifestación de señales terrible. O sea, lo que estaba pasando ahí arriba, Dios le estaba entregando a Moisés su voluntad y le estaba haciendo saber, quiero que vivas de esta manera. La presencia de Dios estaba ahí y el pueblo lo vio. Sin embargo, dice el versículo 5, cuando Aarón vio esto, levantó un altar delante del becerro y proclamó, mañana celebraremos una fiesta en honor del Señor. Al día siguiente, todos madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y el pueblo se sentó a comer y a beber y comenzó a divertirse. Aquí nosotros vemos cómo, mira, ese dicho que hay en el mundo, ¿verdad? De dale tantito poder a alguien y lo vas a conocer. No es bíblico, pero híjole, o sea, nos dice muchas cosas, ¿verdad? Realmente las personas, todos en algún momento tenemos el privilegio de poder tener cierta autoridad o cierta responsabilidad frente a otras personas. Y cuando tenemos esa autoridad, se empieza a manifestar lo que hay en el corazón, y esa es una realidad. La verdad es que nosotros no podemos ser algo diferente de lo que ya somos aquí adentro. Por eso es que la Escritura siempre llama a que nosotros conozcamos a las personas por su fruto, por lo que acaban dando. No solamente es por unas palabras, no solamente porque diga yo soy cristiano, no solamente porque diga yo me congrego, no solamente porque diga yo pertenezco a tal lugar. Eso no siempre nos va a decir que tú eres una persona entregada al Señor. Pero tu fruto, como vives a diario, como vives con las personas con las que tú ya no tienes que fingir como tu familia, ahí viene el fruto real. O sea, quien me conoce, ¿verdad? Mis partes así como chuecas de la vida, pues es mi esposita y mis hijos. Todas aquellas flaquezas que yo tengo como hombre, los que viven en mi casa lo saben. Y pueden pasar otras personas, ¿verdad? Y de alguna manera pueden decir, ay, Jorge, tan buena onda. Y dice, sí, pero la esposa de Jorge y sus hijos son aquellos quienes realmente les conocen.
Entonces, dice el versículo 7, entonces el Señor dijo a Moisés, anda, baja del monte, porque el pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Muy pronto se han apartado del camino que yo les enseñé. Se han hecho un becerro de oro fundido y lo están adorando y le ofrecen sacrificios mientras dicen, Israel, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. O sea, Dios dijo las palabras exactas de la boca del pueblo. Nosotros no podemos olvidarnos. Dios conoce todo. Y cuando nosotros sabemos eso, lo que más nos queda es humillarnos delante del Señor. Porque conoce todo. Cada pensamiento oculto a los hombres, cada intención, cada deseo que hay en nosotros es conocido por el Señor. Y ahí es a donde el temor a Dios debe ser infundido en nosotros para saber que Dios sí lo sabe. No importa que fulanito no lo sepa, no importa que tu esposa no lo sepa, no importa que a tus hijos se lo ocultes, no importa que tu jefe no sepa que aquí se está transando. Dios sí lo sabe. Y entonces le dice, versículo 8, muy pronto se han apartado del camino que yo les enseñé. Se han hecho un becerro de oro fundido y están adorando y le ofrecen sacrificios mientras dicen, Israel, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Voy a brincar un poquito hacia abajo. Versículo 20, y dice, luego tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego, moliéndolo hasta reducirlo a polvo. Y ese polvo lo esparció sobre las aguas y se las dio a beber a los hijos de Israel. Luego, o sea, Moisés cuando quería enseñar algo, lo hacía notar, ¿me explico? Era como diciendo, ahora vas a comerte las consecuencias de lo que tú estás haciendo, que no es cualquier cosa, haber cambiado a Dios de tu vida cuando Dios acababa de hacer esto. Y entonces, dice el 22, Aarón respondió, no, el 21, dice, luego le dijo a Aarón, ay, nanita, ahí va con el segundo. Y le dice, ¿qué ha hecho este pueblo que lo has hecho cometer tan gran pecado? Esta frase me retumbó varios días. ¿Por qué? Porque el Señor, a todos aquellos que nos ha dado la oportunidad de tener cierto grado de liderazgo o de responsabilidad o de autoridad, no estás excluido tú, porque si eres papá o mamá, estás en la misma condición. Eres autoridad, eres liderazgo y eres una persona a quien el Señor le ha dado una responsabilidad. Pero lo mismo sucede en la congregación, en la iglesia. Cuando el Señor nos ha dado una responsabilidad así, todos aquellos que se saben autoridad, en algún punto, qué temor. Porque mira, ahí no les dice, triste pueblo, ¿verdad? Ya la volvieron a regar, los acabamos de sacar, tú y yo viste todo lo que tuvimos que atravesar y estos ya se deschavetaron. Él no les dijo algo así. ¿Qué hizo? Los remitió a su responsabilidad y le dijo, ¿qué te ha hecho este pueblo? Aquel a quien Dios puso en tus manos por un corto tiempo nada más. Porque el que llevaba la carga era Moisés. Pero le dijo, ¿qué te ha hecho este pueblo? Porque era el corazón del Señor a través de las palabras de Moisés, que sabe que cuando un líder conoce la voluntad del Señor y aún así no la hace, es terrible. Y los que sufren las consecuencias son el pueblo del Señor. Pero aquí nosotros tenemos que irnos también a la otra parte. No podemos decir, entonces es culpa de todos los líderes el que la iglesia esté así, también del pueblo. Porque ahora todos somos reyes
y sacerdotes delante del Señor. Eso es lo que dice la Escritura. Aquí ellos estaban viviendo en un momento en el que solo se estaba dando una ilustración de lo que iba a venir y que hoy es la iglesia. Pero ahora, dice aquí en este pasaje, en el 22, Aarón respondió: mi señor, no te enojes. Dice, tú sabes que este pueblo se inclina a hacer lo malo. Ahí va de nuevo, como Adán y Eva, ¿no? La mujer que me diste, ¿no? Es que lo que a todos nos sale fácil de la bolsa, ¿verdad? Es echarle la culpa a alguien. Responsabilizar a otro por lo que sabemos que nos corresponde a nosotros. Pero pues yo digo, ay, o sea, su respuesta, ¿verdad? O sea, fue así como que hasta bien absurda. Pero después en el 23 dice, ellos me dijeron, fíjate, ¿no? Ellos me dijeron, haz unos dioses que nos vayan abriendo el paso. La verdad, no sabemos qué pudo haberle pasado en este momento, ¿verdad? A este Moisés que nos sacó de Egipto. O sea, ellos, el pueblo también tenía lo suyo. Ellos en su mente seguían, aunque ya eran libres, esclavos en su interior de un estilo de vida que por muchísimos años llevaron. ¿Te parece algo familiar? Llegamos a Cristo y muchas de las cosas que nosotros llegábamos a vivir antes del Señor, como que es común encontrárnoslas todavía. ¿Qué era lo que ellos vivían? Ellos vivían esclavos, seguían las instrucciones, tenían líderes. Obviamente, sus capataces, ¿verdad? Que les decían qué era lo que ellos tenían que hacer. Y entonces, ¿qué respuesta tenían en el corazón que de pronto se vieron sin el líder principal, que era Moisés? Se queda Aarón, porque también a veces nosotros, ¿verdad? Cuando de pronto el Señor nos cambia líderes, decimos, pues no, pues como que no piensa igual, ¿no? Sin embargo, pues buscamos acomodar ciertas cosas. Y entonces el pueblo lo que comienza a pensar es, pues a lo mejor ya hasta se murió. Pues ni sabemos, pues allá se está tronando, allá hay quién sabe qué tantas cosas se están manifestando en el monte, porque cuando Dios hablaba, como estruendo, dice la Escritura, ¿verdad? Y entonces, quién sabe qué estará pasando. A mí se me hace que el Moisés murió. Necesitamos ahora, pues otro que nos abra paso por el camino. Porque lo que Moisés hacía era, él era el que oraba, conocía la voluntad de Dios, venía con el pueblo y le decía, el Señor quiere que crucemos el Mar Rojo. ¿En serio? El Señor quiere eso, vamos. Y les abría el paso para que ellos cruzaran. Ellos estaban acostumbrados no a seguir a Dios de manera individual, sino que ellos a fuerza querían a un hombre que les estuviera diciendo de manera específica, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Y ahí está donde nuestra vida cristiana normalmente sucumbe, porque nos hemos acostumbrado a que tú vas a una librería cristiana y te encuentras, pues, ¿cuántos títulos habrá en una librería? O sea, 2000, ¿no? Y entonces tú te vas a encontrar un montón de libros que te van a decir cómo obtener un matrimonio exitoso. Paso número 1, paso número 2, paso número 3, paso número 4, paso número 5. Todos queremos saber instrucciones. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Pero no todos queremos ir delante del Señor para ver qué instrucción de manera directa quiere darme en su palabra para que yo la obedezca
y la aplique. Eso se llama fe. Podemos vivir colgados de la fe de otros, de la revelación de otros, de la instrucción que Dios le ha dado a otros, pero eso no siempre funciona para ti, porque no son recetas de cocina las que el Señor pone en la Biblia. Pone principios para que sean personalizados en tu vida diaria. Por eso la vida cristiana es un asunto de fe. Y entonces, dice el versículo 23, ¿ya lo leí? Ya, la mitad. Dice, ellos me dijeron, haznos unos dioses que nos vayan abriendo el paso. La verdad no sabemos qué pudo haberle pasado a este Moisés. O sea, fíjate todavía así como que este Moisés, ¿no? Así como, pues sepa, que nos sacó de Egipto. Yo les respondí, el que tenga oro, que lo aparte. Entonces, ellos me dijeron, pero ellos me lo dieron. Yo lo eché en el fuego y salió este becerro. Pero es que eso es lo que nosotros hacemos. Es que ¿por qué estás haciendo eso? Tú estás mal. Tienes una esposa. Es que ella se me atravesó. Uno es hombre. Es débil. ¿Me explicó? Así fue como que generación espontánea, un becerro. ¿No? Y entonces, dice, yo les respondí, el que tenga oro que lo aparte. Él mismo se echó de cabeza ahí, ¿verdad? Y dijo, pues sí, yo les pedí el oro, les dije, pues vamos a hacer unos dioses, ¿no? Me voy a brincar un poquito y este es el último pasaje de hoy. Con esto acabo la introducción. Versículo 33. Versículo 33 dice, y el Señor le respondió, aquí está respondiéndole Dios a Moisés. Ya pasa todo este asunto, ¿verdad? Hay una matazón aquí, mueren un montón, porque lo que hace el Señor es que pone en el corazón de Moisés, Moisés dice, se para en la parte, en la, ¿cómo decirlo? En la entrada del campamento y les empieza a decir a todos, ¿quién está de mi lado? Como diciendo, buscando al Señor. ¿Quién hace la voluntad de Dios aquí? Y una tribu, solo una tribu, sale, ¿verdad? Un grupo de ellos y dice, nosotros. Y entonces les dice, muy bien, ustedes son los valientes. Porque ninguno de los demás se aventó, ¿eh? A los demás les hizo así, porque sabían que todos le habían entrado. Pero es más fácil avergonzarse que pedir perdón delante del Señor. Y la mayoría de ellos optó, en lugar de arrepentirse, decir, la regamos, estamos mal, Señor, perdónanos. En lugar de eso, ellos prefirieron usar la vergüenza, ¿verdad? Y quedarse callados, y solamente un pequeño grupo se va con Moisés y entonces les dice, muy bien, pues el día de hoy ustedes van a ser santificados con todos ellos. Tomen su espada, vayan y maten. Y empezaron a matar. Y tú dirás, qué grueso, qué grueso. Eran sus amigos, su familia, eran sus vecinos, eran las personas con las que habían crecido y el Señor los manda matar. Imagínate lo que debió haber representado para ellos matar a quienes ellos conocían. Pero es que el celo de Dios por las cosas claras en el corazón, por las cosas rectas, por una verdadera justicia que viene de Él y que nos enseña cómo vivir. Por eso es que nosotros no podemos vivir tal cual vive el mundo. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. No podemos hacer todo lo que hace el mundo, porque en los principios de Dios nosotros vivimos de acuerdo a ellos. Y no son esclavitud. No son un yugo como el que teníamos en Egipto
antes de conocer a Cristo, dice la Escritura, y hace un rato lo mencionó Edgar, ¿verdad? El yugo y la carga del Señor, ¿cómo son? Fáciles y ligeros. Así es seguir a Dios. Seguir a Dios no puede ser un asunto de, ay, pero es que Dios me está pidiendo que... No, debe ser fácil y ligero, porque si tú verdaderamente amas a Dios, lo harás con gusto. Cuando una persona se va a casar, el día de ayer estuvimos en una boda, y pues tenían una cara de, babeaban los dos, ¿verdad? Babeaban los dos. Y entonces, o sea, todo lo que hacían, ¿verdad? Era así como que todos los demás no existíamos y eran ellos. Y así es el amor. Cuando tú amas a Dios, no importa lo que los demás opinen, te sugieran, te digan, este es el mejor método. Si tú amas a Dios, vas a hacer su voluntad y no va a ser un peso. Es como si alguien se casara con quien dice que ama y que dijera, dale un beso. Ay, bueno, órale. ¿Qué tipo de matrimonio es ese? ¿No? No me quiero meter en los de más de 30 en matrimonio, pero... Me explico, el amor te lleva a actuar, no es una obligación. Si es una obligación, lo primero que necesitas es, regrésate y vete a la base. Necesitas una relación con Dios, porque cuando lo conoces, dices, wow, ¿cómo no servirte? ¿Cómo no hacer esto? Claro, tu perspectiva cambia de obligación a amor. Y entonces, Moisés, en medio de todo esto, ¿verdad? Dios estaba tan molesto con el pueblo que Dios sí quería arrasar con todos, ¿eh? Él quería arrasar con todos. Y en eso entra Moisés. Nosotros sabemos que Moisés es una representación de Jesús, quien es nuestro intercesor. Es quien se pone en medio entre nosotros y Dios, entre la ira de Dios y nosotros. Y entonces Moisés comienza a decirle a Dios, dice el versículo 32, no, 31, gracias. Y volvió Moisés para hablar con el Señor y le dijo, este pueblo ha cometido un gran pecado, pues se hicieron dioses de oro. Te ruego que les perdone su pecado. ¿Estaba enchilado Moisés, sí o no? Sí, estaba enojado. Pero uno de los principios de todos aquellos que en algún momento el Señor nos ha dado el privilegio de ser líderes, autoridad o responsables, es que sabemos que tus emociones valen cero delante de los principios del Señor. Y había algo que consumía más que su deseo de arrasar con justicia, como luego queremos hacer con la gente, o como luego queremos hacer con los que no siguen la palabra del Señor, o los que no conocen a Cristo, y que queremos agarrar la Biblia y ¡fum!, darles, ¿verdad? Porque sentimos que somos los justicieros del Señor, pero no lo somos. En el nuevo pacto, el convencimiento lo hace el Espíritu Santo. Y entonces Moisés se vuelca en compasión. Hace poco yo estaba viendo un video de un pastor que su hijo cayó en pecado y entonces le decía a la congregación, ¿y qué vas a hacer? Lo vas a correr, ¿no? Y él comienza a llevarlos a una reflexión. Él necesita a Dios. Él necesita ser restaurado. Él necesita ser perdonado. Le puedo quitar responsabilidades, le puedo quitar lo que él está haciendo en cuanto a la obra, pero su relación con Dios yo no se la puedo quitar. Es lo que más necesita en este momento, que Dios se muestre en misericordia en su vida. Y eso es lo que Moisés estaba haciendo.
Dice 31 de nuevo, y volvió Moisés para hablar con el Señor, y él le dijo: este pueblo ha cometido gran pecado, pues se hicieron dioses de oro. Te ruego que les perdones su pecado. Como diciendo, sí, sé que pecaron, Dios, hicieron esto. De lo contrario, bórrame ya del libro que has escrito. Y el Señor, en el 33, y el Señor le respondió: borraré de mi libro al que peque contra mí. Y aquí vuelvo a hacer énfasis en una de las enseñanzas que muchas veces ha causado cierta confusión en medio de la iglesia. Mira, sé perfectamente que la palabra del Señor enseña, en especial en los primeros libros, es más, en Éxodo, muestra cómo el pecado de los padres va de generación en generación. Cómo el pecado de los padres puede correr a los siguientes que vienen. Pero de la misma manera que está ese principio, está el de la visitación de la bondad del Señor sobre los hijos de aquellos que aman al Señor. Y nosotros entendemos ahí, y es más, si tú te vas a otros libros más, que yo creo que es un tema para otro momento, te vas a dar cuenta que hay una descripción enorme en cuanto a esta temática de las maldiciones generacionales, para saber que sí, todo aquel que no se arrepiente va a acabar yendo tras sus deseos, y lo que mira, eso es lo que va a hacer. Y muchas veces como hijos hacemos lo que hicieron nuestros padres, pero nosotros mismos hoy tenemos la decisión de seguirlos o no. Hoy somos responsables delante del Señor. Por eso lo que el Señor le está diciendo aquí es: borraré de mi libro al que peque contra mí. Como diciéndole, ¿por qué te estás buscando ofrecer tú? ¿Acaso tú fuiste el que pecó? La consecuencia del pecado, sí, es la muerte, pero yo no te puedo dar muerte a ti que no pecaste. Como diciéndole, tú, como nosotros como papás, vas al pueblo y le enseñas a tus hijos los principios del Señor. Tú les muestras la palabra, les muestras amor junto con la palabra, porque a veces nosotros nos conformamos con la idea de: yo ya le prediqué, yo ya le dije, ya sabe, con el pecho vacío, sin amor, sin gracia. Y ambas cosas deben ser dadas y entregadas. Tanto la palabra que les redarguya como el amor que el Señor te ha mostrado a ti. Entonces, dice: tú ve y lleva ya a este pueblo. Entonces cierro el asunto de lo de las maldiciones. Tú ve delante del Señor, y en ese momento el Señor te perdonará a ti. Y toda maldición se rompe en tu vida. Tú no tienes como cristiano por qué vivir bajo la maldición de nadie, porque nosotros somos responsables delante del Señor. De hecho, hay una escritura que dice: los hijos no morirán por el pecado de los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Es responsabilidad personal delante de Dios. Y si Cristo murió en una cruz y dice que fue puesto en esa cruz y que se hizo maldición por nosotros para que esa maldición ya no estuviera en nuestra vida, ¿cómo crees que deberías de vivir tú como cristiano hoy? Libre de toda maldición, pero es un asunto de fe. Hasta ahí me quedo. Versículo 34, tú ve y lleva ya a este pueblo al lugar que te he dicho. Mi ángel irá delante de ti, pero cuando tenga que castigarlos por su pecado, los castigaré. Y el Señor hirió al pueblo por el becerro que Aarón había hecho para ellos. ¿Ve cómo es Dios? La verdad es que nosotros nos hemos equivocado tantas veces que quisiéramos que las consecuencias de nuestros errores fueran borradas. Y el Señor puede borrar nuestros pecados, pero no siempre quita las consecuencias. Ve a David. ¿David fue perdonado? Sí. ¿Tenía un corazón conforme a Dios? Sí. Pero las consecuencias de sus errores lo siguieron. Y es que muchas veces nosotros quisiéramos que todo eso fuera borrado, pero en medio de todo eso también vemos la gracia de Dios. Él es el que nos sostiene, Él es el que nos da fuerza, Él es el que nos ayuda, aunque las cosas estén viniéndose encima.
Entonces, para cerrar el tema, me sorprende que así como el oro les fue entregado en las manos al pueblo de Israel, de la misma manera el Señor en otros tiempos a cada uno de nosotros ha puesto oro en nuestras manos. ¿Qué es el oro en la Biblia? El oro en la Biblia habla, de hecho la palabra oro en el hebreo es el que brilla con la luz del sol. Es decir, lo que hace es reflejar otra cosa, como la luna, ¿no? Que refleja la luz del sol. Entonces, cuando vemos nosotros ilustraciones del oro en la Biblia, se habla de pureza. Por ejemplo, en Job dice, pero Dios sabe por dónde ando, me pondrá a prueba, saldré refinado como el oro, mis pies han seguido sus pisadas, seguí su camino sin apartarme de él, como hablando de la pureza, del proceso, ¿verdad? De la pureza. En otras ocasiones habla de lo divino. Por ejemplo, en Mateo dice, cuando entraron en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose ante él, lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron oro, incienso y mirra, que tienen representaciones de aquel que es monarca. El oro habla también de lo deseable en Dios. Dice Salmo 19, deseables son más que el oro y más que mucho oro refinado y dulces más que miel y que la que destila del panal. Como diciendo, todo eso es deseable, el oro es deseable, pero en Dios hay cosas todavía más deseables, pero pone al oro como algo deseable. Y así son las cosas en Dios. La voluntad de Dios se vuelve algo deseable para ti. Hacer lo que Dios nos ha dicho se vuelve algo deseable para ti. Por eso es que nadie debería estar haciendo algo para Dios por la fuerza u obligado por alguien más. Aunque nosotros entendemos, y no hablo del asunto de los padres, porque en ocasiones como padres sí tenemos la responsabilidad de darle sus empujones a nuestros hijos. Porque si tú no los dejarías faltar a la escuela, sí los dejarías faltar a la congregación. Ahí la suelto. Entonces, pero no estamos obligados a tener relación con Dios, es porque lo amamos. Y ellos deben entender eso también con el tiempo. Mientras tanto están bajo nuestra tutela. Nosotros como creyentes vemos que el oro es algo de valor, es algo deseable. ¿Cuántas cosas ha puesto el Señor en tus manos que tienen un valor porque Él fue el que te las dio? ¿Cuánto de lo que tú vives, tienes, disfrutas todos los días fue el Señor el que te lo entregó? ¿Y por qué te hago esta pregunta? Porque ese becerro de oro, poco después de salir de Egipto, ¿verdad? Mientras Moisés estaba en el monte recibiendo los mandamientos, o sea, la voluntad del Señor, Moisés se tarda un poco, el pueblo, dice la Escritura, que se impacientó. Y entonces le piden a Aarón, su líder en ese momento, que le hiciera otros dioses para que le abrieran camino. Y entonces Aarón recogió ¿qué? Las alhajas y el oro que ellos habían recibido. ¿De dónde? De Egipto. ¿Quién les había dado ese oro en realidad? Sí, los egipcios, pero ¿quién había movido el corazón de todas las egipcias? Dios. Dios movió el corazón de ellos para que ellos recibieran. Así el Señor mueve todo este mundo para que tú recibas lo que tienes que recibir. Así que no te sientas víctima cuando no estás recibiendo algo. El Señor sí sabe. Dios, pero no me has dado esto. Yo quisiera ver la salvación de mi esposo ya. Eso es oro. Es algo valioso, es algo que tú anhelas y a lo mejor todavía no llega porque hay cosas que todavía tenemos que aprender. Pero llegará el momento. Aarón tomó lo que Dios les había dado y le dio un mal uso. En lugar de ser él el que los detuviera, le permitió. ¿Cuántas veces hacemos eso en la familia? Para que el hijo no se nos enoje, para que el esposo no me grite, para que mi esposa no me deje de hacer de comer. Es que esa sí nos duele. ¿Me explico?
Y el líder no dijo nada, al contrario. Ese becerro de oro es símbolo de la inconstancia de la fe. Sé que se habla mucho de la idolatría y de hecho ese es el fondo, ¿verdad? Pero, y vamos, de hecho, la segunda parte de esto, quiero hablar acerca de la idolatría desde una perspectiva tanto en el mundo como dentro de la iglesia. Yo te recomiendo que lo escuches, pero representa la fe débil, representa la tendencia que nosotros tenemos a desviarnos, representa la superstición que tenemos como hombres, que queremos andar, como la palabra que hablábamos hace un ratito, Edgar, ¿no? Que dijimos en el curso. O sea, nos queremos poner bien espiritufláuticos cuando no obedecemos el simplemente ama, perdona. ¿Me explico? Y queremos traer los cielos para aquí, pero no somos capaces de amar, ¿no? De usar el amor que Dios ya ha puesto en nosotros. Podemos ser muy espirituales, pero si no te puedes relacionar con la gente, ¿de qué te sirve? La relación con el Señor es relación con los que Él ama también. Entonces, el pueblo exclama que el becerro era su Dios, que Él es el que los había sacado de Egipto, le edifica un altar, le hace un festival, le pone comida, le hace bebidas, y el Señor se enoja por la idolatría del pueblo y porque lo cambiaron, y le dijo a Moisés: estoy a punto de destruirlos. Moisés intercede, se pone entre Dios y el pueblo, y comienza el Señor a mostrarle su voluntad. Si yo quiero, los mato. Los voy a castigar cuando sea necesario castigarlos. No los mata a todos, mata a unos cuantos. Y mientras está haciendo eso, yo me venía a la mente, cuando leía esto, me viene a la mente otro momento en que sucede algo similar. En el libro de Reyes, bueno, hay 2 libros de Reyes, pero de pronto se habla, ¿te acuerdas del momento en el que se fractura el pueblo de Israel? Se parte en 2. Y entonces unos dicen: yo me voy para acá, y todas las demás tribus se van para acá. Bueno, en medio de esa fractura, tras la división de Israel, el rey Jeroboam estableció unos santuarios de culto. A él le hacía así que se le fuera la gente, como algunos pastores les hace así que se les vaya la gente. Y no les habla lo que les tiene que hablar. Hay que hablar amor, pero hay que hablar todo lo demás también. ¿Me explico? Y entonces este rey le empieza a hacer así, y de alguna manera dice: ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago para que se queden? Les voy a poner unos altares. Les encanta la idolatría. Y esa es la segunda parte del tema. Les gusta buscar lo que no es Dios. Y entonces les pone 2 becerros de oro. ¿Y qué crees que hicieron ellos? Corrieron a adorarlos. Esa es la segunda vez que se habla de unos becerros. Coloca 2 templos, uno en Dan, otro en Betel, y la gente debía adorarlos. Y entonces el mismo patrón se repite ahí. Yo te pregunto, ¿será que Dios puso el oro en las manos de ellos para eso? Claro que no. ¿Sabes para qué era el oro? Más adelante se explica. Solo unos capítulos más adelante se explica. Más tarde, el oro que había sobrado después de todo lo que sacaron para los becerros, regresando un poquito otra vez con Moisés, todo el oro que sobró tenía el propósito autorizado de parte del Señor para la construcción del tabernáculo, el santuario de Dios. Dios les había puesto oro en sus manos para que ellos construyeran un lugar de adoración al Señor. Eso es lo que Dios hace con tus hijos, con tus finanzas, con tu familia en general, con el trabajo que tienes, con la congregación que tienes, con la autoridad, la responsabilidad y el liderazgo que te ha entregado. Eso es oro de parte del Señor en tus manos. Pero no puede ir destinado a las cosas que tú piensas que te abren camino en la vida. Lo voy a gastar en esto. Y gastas las finanzas de Dios
en cosas que no te son útiles y ¿cómo se dice? Y malgastas, gracias, y malgastas algo que era valioso y que fue destinado para que cuando tú lo tuvieras y lo usaras en las cosas correctas, eso adorara a Dios. Entonces, ese oro más adelante se usó para cubrir el arca del pacto, todos los muebles sagrados, hacer utensilios para el santuario. Se fabricaron elementos decorativos, la estructura del tabernáculo. Mira, sumado en total hacía 1000 kilogramos de oro, lo que había quedado para ese momento. 1000 kilogramos de oro, según los registros de la Biblia. Así fue utilizado el oro de los egipcios. Fue utilizado en un acto de desobediencia, en un acto de adoración falsa, en un acto que posteriormente tendría que mostrar, en realidad, yo te lo di para mi gloria. Te he dado a tus hijos para mí. Te he dado tus finanzas para mí. Te he dado a tu familia para mí. Te he dado el trabajo que tienes, sí, para que pagues las cuentas, pagues las colegiaturas, pagues la gasolina, pero todo eso es en realidad para darme gloria a mí. Y eso es lo que el Señor nos muestra. Pasen los músicos, por favor. ¿Te das cuenta? Es más, reflexiona un poco. ¿Qué cosas el Señor ha puesto en tus manos que son oro preciado que Él te ha entregado? Y que le hemos dado un uso que no era el adecuado. Cuando vemos, en el caso de las mujeres, a ese esposo gruñón que no conoce a Dios y que no se le ve como que para cuándo, se puede llegar a menospreciar lo que Dios puede hacer un día con ese hombre. Que ese hombre un día pudiera darle gloria a Dios. Puede ser un templo del Señor. Y lo mismo las esposas. Cuando el hombre empieza a menospreciar a su mujer porque no sigue los mismos principios que él, como yo hago las cosas para Dios. Porque la neta es que el orgullo nos llena con mucha facilidad y podemos pensar, yo sí lo hago bien, tú no lo haces bien. Y menospreciamos lo que algún día esa mujer puede glorificar a Dios. Y lo mismo hacemos con los hijos. Yo ya le dije un montón de veces, no le voy a volver a decir. Es más, de año nuevo le voy a comprar una Biblia si quiere que la lea. ¿Me explico? El servicio. Hacer lo que hacemos para el Señor. No puede ser un asunto mal usado. Hay gente que usa el servicio para llenar vacíos en su vida. Se sienten bien porque hacen. Pero el servicio te humilla. El servicio te lleva a aquellos que no necesariamente tú quieres servirles. Ni modo, así es el servicio. Cristo lo hizo, pues no nos queda algo diferente a nosotros. Si Él tuvo que lavar los pies de otros y les enseñó, esta es la manera de vivir en el reino. Sirvan. Sirvan. Es usar el oro de la manera correcta. El Señor ha puesto un montón de cosas en tus manos. Ponte de pie, por favor. Ahora te voy a pedir un favor. Repite conmigo lo siguiente. Ouch.
para que te relajes tantito. Es que algunos ya están, los veo tensos. Pero ¿quieres que te diga algo? Este tipo de palabras no deberían ahuyentarnos de Dios. No deberían de hacernos correr en la dirección opuesta. No deberíamos de sentirnos descalabrados por ella. Deberían de humillarnos. Sí, yo sé que soy así, perdóname. 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 ¿Cuántas cosas hemos mal usado? Es más, el Señor ha puesto una Biblia en tus manos para que tú la puedas leer todos los días. Es oro en tus manos. Guianza, bendición, instrucciones de todo tipo, consuelo, el amor de Dios a través de ella. Te aclara el camino, es luz, dice la Escritura misma. Y no somos en ocasiones para abrir nuestra Biblia por la mañana o por la noche, cuando lo hagas, para ver qué quiere Dios hoy para mí y traer ese oro a mi casa. Cierra tus ojos y pregúntale al Señor: ¿qué oro he mal usado? ¿Qué es lo que he mal usado? Algunos viven sacudidos por sus emociones, sacudidos por sus pensamientos, sacudidos por lo que el diablo les ha querido hacer que miren. Se menosprecian a sí mismos, se ven poca cosa, no encuentran sentido. Y yo quiero decirte, ¿y el sacrificio de Jesús? ¿Qué es? ¿Qué representa el que el Hijo de Dios haya ido a un madero para salvarte la vida y sufrir y padecer para que tú no sufrieras y padecieras? Ser avergonzado para que en tus vergüenzas Él te diga: yo estoy contigo, ya también fui por ese camino. ¿Qué es lo que Dios ha puesto como oro en tus manos? Porque el Señor quiere mostrarnos que todo tiene una utilidad en Él. Todo tiene una utilidad en Él. ¿Me explico? A veces las cosas pequeñas que Él nos ha dado las menospreciamos pensando que no tienen importancia, como una oportunidad. A veces Dios abre oportunidades y nosotros ni las consideramos. Pero todo lo que se atraviesa en tu camino es una forma en la que Dios te está diciendo: yo quiero glorificarme en tu vida, yo quiero mostrarme. Así sea un jefe gruñón el que ha puesto frente de ti en ese trabajo que ya no aguantas y que quieres renunciar cada semana porque a veces es desgastante, y es lógico. Pero el Señor, ¿cuántas veces también nos habla y nos dice: sigue, sigue, estoy tratando con tu corazón, te estoy enseñando cosas, estoy mostrándote que a la gente se le ama no por quien es, sino porque yo les amo. Ámale como yo le amo. Pero eso requiere morir. Eso requiere ir a la cruz. Eso requiere ir y poner tu vida clavada ahí y decir: ya no vivo yo, vives tú en mí. No es lo que yo quiero, no es lo que yo deseo. No es lo que yo deseo. Es lo que tú deseas.
Precioso Dios, enséñanos, enséñanos, enséñanos. Enséñanos, amado Rey. Precioso Jesús. Muéstranos el valor de lo que nos has dado, Dios. La ciudad en la que vivimos, las finanzas que tenemos, la familia que nos has puesto, aún los vecinos que tenemos. Muéstranos las personas con las que servimos en tu obra. Sume todo, todos puedan ver que eres Dios. Sí, Dios, consume todo dentro de mí, Dios. Ven con tu gloria, restaura lo que un día se perdió. Consume todo, que todos puedan ver que eres Dios. Sí, Dios, que lo puedan ver en mi vida, Jesús. Ven con tu gloria, restaura lo que un día se perdió. Tú eres Dios, el único Dios verdadero. Conocemos Dios. Sí, Señor, sí, mi Dios.